El expresidente Alberto Fujimori confesó que durante su último internamiento en la clínica sintió miedo a morir sin haber unido un poco más a sus hijos. Fue a través de una carta que difundió en su cuenta de Twitter y en la que también comentó que la UCI fue una antesala entre la recuperación, la discapacidad o la defunción. El vocero de la bancada fujimorista, Daniel Salaverry, sostuvo que Fuerza Popular respetará fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley antitransfugismo. Señaló, sin embargo, que cualquier congresista está en la facultad de proponer otra norma sobre el particular. De otro lado, el vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, opinó que se debe fortalecer las organizaciones políticas, pero no con leyes que aten a los congresistas. Y continúa la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por el caso Toledo. Mientras ayer el juez del caso, Abel Concha, sostuvo que la demora en la extradición del expresidente se debe a observaciones hechas por la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo hoy que los fiscales han cumplido con entregar las pruebas para solicitar la referida extradición. El Consejo de Ministros aprobó el plan para la reconstrucción con cambios. El plan de inversión supera los 25.000 millones de soles. El director de la Autoridad para la Reconstrucción, Pablo de la Flor, señaló que el plan supone un incremento del 10% respecto a la estimación inicial. Y si quiere estar al día con la información del país e internacional, tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web, canaln.p.com. Muy bien, ¿cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas. Edu Vergara, de Fuerza Popular, a quien le damos las buenas Verónica noches. Marión, buenas noches. Y Johnny Lescano, de Acción Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Pues bien, hoy el expresidente Alberto Fujimori difundió una carta, un documento de tono confesional a través de su cuenta de Twitter, referido a su última estadía en la clínica a raíz de esta crisis, un problema cardíaco. Y en esta carta dice varias cosas, pero quizás la más importante es la confesión de que sintió miedo a morir, dice, sin haber unido a sus hijos un poco más. Vamos a conocer fragmentos de la carta. No, un poquito más grande, creo. A ver, ¿nos ayudan con el monitor, por favor? Porque por aquí la tenemos un poquito más. Acá está. A ver, porque la letra tampoco nos está... A ver, habla un poco, da detalles, dice: queridos amigos, a la 1:30 de la madrugada del martes 29 de agosto me desperté por una extraña agitación a pesar de no sufrir de taquicardia ni arritmia, que si lo tuviera estaría corregido con un marcapasos. Constaté con el pulsímetro que mi corazón latía en forma desordenada, variando en pocos segundos la frecuencia de 65 a 140 latidos por minuto. Fui trasladado de emergencia a trauma shock de una clínica y de ahí a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, ahí da detalles que 4 meses atrás tuvo los mismos síntomas, que son parte de una enfermedad, y bueno, da detalles, digamos, de lo que tiene, de lo que padece. Viví 2 días de zozobra y reconozco que sentí miedo, pero no a la muerte, sino a dejar pendientes como los planes para pasear por el parque con los nietos y unir un poco más a mis hijos. La UCI fue una antesala entre la recuperación, la discapacidad o la defunción. Hay que señalar que el unir un poco más a mis hijos lo escribe con mayúsculas, o sea, como quisiera resaltar, a diferencia de lo que es el resto del texto. Puede ser. ¿No? Sí. O sea, que él mismo está resaltando ese detalle. Sí. Sí. Las otras... Lo otro está en letra cursiva, sí. Las otras palabras sí, en cursiva. Espero que un tercer episodio no tenga un desenlace fatal, por eso comparto con ustedes los riesgos de la fibrilación auricular, que es el mal que le aqueja. Felizmente hasta hoy, gracias a Dios, los médicos y las oraciones me mantuvieron vivo y sin secuelas. Agradezco profundamente a todos. Etcétera, etcétera. Pues bien, efectivamente lo que más ha llamado la atención es este detalle
de sentí miedo a morir sin haber unido más a mis hijos. Y eso ha producido en general comentarios de congresistas tanto del fujimorismo como de otras bancadas. Por ejemplo, el compañero de bancada de Johnny Lescano, el congresista Johnny Lescano, Víctor Andrés García Belaunde, ha dicho que el mensaje es un psicosocial. Vamos a escucharlo. Mire, el gobierno tendrá que evaluarlo, es responsabilidad absoluta del gobierno y del presidente de la República, es el indulto humanitario, se está trabajando de esa manera, parecería, ¿no? Se está tratando de ablandar al presidente de la República o al gobierno para que tomen una decisión que aún no han tomado o aún no saben cómo tomarla. Pero es un tema de un mensaje psicosocial, digamos, ¿no? Es una manera de poder enviarle un mensaje al gobierno para que ablande su posición. ¿Es un psicosocial? Lo hecho por el presidente. Podría ser un psicosocial, evidentemente, es una manera de poder convencer al presidente de la República que adopte una actitud lo más rápido posible, una decisión que aún no ha tomado. En su opinión personal, ¿usted cree que Y escuchamos de una vez también a la congresista Scheffer para tener un testimonio de cada lado en el Congreso y luego también un testimonio de cada lado aquí con nuestros invitados. Bueno, uno siempre tiene que estar como padre tratando que los hijos sean como un puño, ¿no? Y quizás el hecho de que haya habido una sanción contra Kenji piensa que quizás hay una desunión, ¿no? Pero bueno, es parte de una disciplina partidaria y... Pero parece que también le ha afectado, ¿no? Para decir eso en una carta, en un escrito público. Sí, yo creo que definitivamente dos hijos que siempre tienen que estar juntos porque están en el ámbito político y que puedan tener algunas diferencias conlleva a que él haya manifestado esto, ¿no? Yo creo que es un tema familiar, que tienen que sentarse a conversar y pienso que el mediador más importante para poder limar cualquier tipo de asperezas que pueda existir es el ingeniero Fujimori como padre. Sí. Bueno, hay dos asuntos, ¿no? Por un lado, la apreciación, la opinión de Víctor Andrés García Belaunde de que esta carta, los tonos dramáticos de esta carta, obedecerían a una presunta operación de ablandamiento del gobierno para abrirle el camino a que se decida al indulto. Y de otro lado, el dato de sentí miedo a morir sin haber unido más a mis hijos. Dice la congresista Scheffer que tienen que estar unidos como un puño, pero a veces parecen dos puños opuestos, Keiko Fujimori y Kenji. Vamos a ver qué dice para empezar el representante del Fujimorismo, Edu Vergara. Bueno, en principio veo que es una carta humana, ¿no? Vemos un presidente que llega a cuidados intensivos y pues tiene miedo a la muerte, ¿no? Como cualquier persona, me parece. Pero ha dicho que no tiene miedo a la muerte. Bueno, que empieza a hacer una reflexión. Sino que al morir a las consecuencias de la muerte, algunas cosas por hacer. Bueno, hace como una reflexión, ¿no? De las cosas que le faltaran hacer. Sin embargo, yo creo que eso está más en el ámbito familiar, más que en el ámbito político. Yo pertenezco a Fuerza Popular y lo que nosotros hacemos es tomar decisiones políticas y, bueno, legislar y todas esas cosas, ¿no? Creo que la reflexión más viene por el tema familiar y ahí no me gustaría mucho, pues, opinar sobre... Pero si el propio expresidente divulga esta carta por las redes sociales, ahí hay necesariamente una intención política y que esto sea materia del debate. Si él quisiera que fuese una cosa reservada solamente dentro del ámbito familiar, pues les dirigiría la carta a sus hijos, ¿o no? Sí, seguramente. Lo que pasa es que tampoco yo estoy en la cabeza del presidente Fujimori, ¿no? Lo que sí yo veo que esta carta es bien humana, ¿no? Una carta bien terrenal, de reflexión, pero entrar al detalle en sí de la familia. Pues eso obviamente que se refiere a Kenji y a Keiko, ¿no? Bueno, el presidente tiene cuatro hijos. ¿Y usted cree que se refiere a los otros dos? No lo sé, habría que... Pero es difícil, pues, porque un expresidente de la República en una cárcel hace esta carta abierta para referirse a los otros hijos que no tienen nada que ver con el tema público. Pero no dejan de ser hijos, ¿no? O sea, uno cuando tiene los hijos, pues tiene 4 hijos, entonces, por eso, o sea, habría que estar en la cabeza del presidente Fujimori para hacer un análisis mucho más profundo de a qué se refería, ¿no? El colega de bancada la tiene más clara. El señor Salaver, por ejemplo, también ha dicho
A ver, escribió Keiko y dijo que la carta que escribió Fujimori expresa su deseo de ver reconciliados a sus hijos Keiko y Kenji, pero en temas netamente políticos, ya que a nivel familiar el congresista ha notado, dice, una relación sólida y cordial entre ellos, dejando de lado las diferencias políticas. Ahora, yo lo que he visto es que usualmente la presidenta del partido, Keiko Fujimori y Kenji, usualmente van a ver al papá, lo que veo, ¿no? Pero interiormente no habría forma ni siquiera de opinar, porque eso es el ámbito familiar, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Johnny Lescano? ¿Sí se anima a interpretar? Bueno, sí, yo creo que en el fondo carta? el presidente o el expresidente Fujimori está pidiendo un indulto, ¿no? Dice, tengo miedo de morir sin arreglar las cosas entre mis hijos. Obviamente tiene que ser respecto al asunto político, porque ya hemos visto que Kenji Fujimori permanentemente contradice a su hermana Keiko, o tiene una posición distinta a la bancada. Eso vemos en sus Twitter y en sus discursos en el Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Claro. Consecuentemente, él está pidiendo un indulto. Pero, conforme explica en su carta, es un indulto humanitario, porque dice que está mal del corazón, que está mal de salud. Y el indulto humanitario se pide. Y lo que tiene que hacer la familia, o él mismo, pedir el indulto. El presidente no se lo puede dar así nomás, porque eso pasa por una evaluación médica y hay un procedimiento del indulto humanitario. Si está tan mal, si él ve que está delicado de salud y la familia ve que está delicado de salud, lo lógico es que se pide el indulto humanitario para que el gobierno decida. Pero si manda una carta a través de un Twitter, me parece pues que no es la forma como tener el beneficio que está pidiendo a través de esa carta. Eso en primer lugar. Que hay trabajo pendiente de carácter político, hay trabajo pendiente de carácter político. Ve que hay un desencuentro entre dos líderes de su partido y él quiere, al parecer, unificarlos, ¿no? Yo no sé, podría hacerlo en detención, porque todo el mundo entra a visitarlo, tiene varias visitas al día, el expresidente Fujimori en su cárcel, en su detención, y quizás quiere estar en libertad para tener, digamos, la posibilidad de intervenir más políticamente, porque tiene que intervenir más políticamente para unirlos a los dos hijos. Bueno, pero políticamente, si es que pudiera ser indultado... nadie le impide si es un indulto humanitario. Pero si pides un indulto humanitario es porque tienes un tema médico. Así es, pero no hay ningún impedimento que diga legal, la norma. no. Claro, no hay ningún impedimento. Puede ser que le den indulto humanitario como le dieron a un dueño de un canal y después estaba andando en el supermercado, ¿no? Y después lo desindultaron. Ese es el problema, ¿no? O sea, que a veces dicen que estoy mal y de pronto no están mal y los vemos forondos caminando por la calle, como este señor. Yo no creo que él se arriesgue, ¿no? Si realmente se siente mal, probablemente que sea real y que no va a intervenir. No, está bien, pero debe pedir el indulto humanitario. En tercer lugar, yo diría, ustedes ven la carta y es una carta con letra y puño firme, ¿no? Parece que escrito por una persona, pero así con buen estado de salud, porque una persona que está con, no sé, con mal del corazón, ustedes pueden ver, ya no tiene pues ¿no? ese pulso, sino es quebrado, tembloroso, pero vean la carta, parece escrito por Edu Vergara. Está mintiendo entonces, señor. No, yo estoy interpretando, yo no digo que está mintiendo, pero eso supone pues la necesidad de un... Es que la letra cree usted que sirve para hacer... Obviamente, pues si hay una persona lo que tiembla pero hay es una la línea persona que está mal, que estoy mal del corazón, que estoy mal de salud, eso obviamente te influye en todo tu estado físico. Y por eso te digo, pues, yo no estoy tratando de hacer ninguna especulación sobre eso, estoy haciendo notar hechos concretos, y por esa razón de ver una carta escrita de esa manera, se requiere pues una evaluación médica. Y una evaluación médica, la única manera que se tiene que hacer es pidiendo un indulto humanitario. Ahora, yo le pido a Keiko Fujimori, a Kenji, a sus familiares que pidan el indulto humanitario. Si ven una carta de esa naturaleza, lo tienen que pedir. Porque nadie está prejuzgando las cosas, está interpretando hechos absolutamente concretos, ¿no? En el fondo está pidiendo un indulto, pero tienen que pedirlo. Presidente Kuczynski, en una de las múltiples veces en las que ha abordado el tema, dijo que a fin de año, con otros exámenes médicos, tomarían una decisión médica, lo cual es una mala definición, porque la definición la hace el presidente, que no es médico, ¿no? Lo otro puede ser un consejo. ¿Perdón médico? ¿Cómo fue? ¿Perdón médico? También un perdón médico. Pero ninguno, yo tuve al doctor Aguinaga la otra mañana acá y le pregunté si había nuevos exámenes en marcha y me dijo que no, y que tampoco había pedido. De manera que si esto saliera,
como nuevamente dicen los rumores, no sé si ustedes los han escuchado, pero yo sí, el fin de semana, que esto estaría de nuevo rondando, digamos, la cumbre del poder como una posibilidad, sería no dentro del esquema que planteó el propio presidente Kuczynski, sino por alguna circunstancia distinta. Por favor, danos detalles. ¿Te No, visto? esos son todos los detalles que puedo dar, pero he escuchado por varias... O sea, que no sería a través de un indulto humanitario, No, ¿me diciendo? no, que le van a dar el indulto, eso es lo que dice ese rumor, que le darían el rumor, vamos a utilizar el potencial, pero yo cojo esa versión y la contrasto con lo que dijo probablemente la última vez el presidente Kuczynski, en el sentido de que a fin de año verían con unos exámenes médicos. No hay exámenes médicos, no hay pedido. ¿Cómo sería ese indulto? Claro, yo tengo otro rumor. Ah, por favor. Está bien los rumores. No va a llegar a fin de año ese. También ese es otro rumor. Que lo van a indultar de todas maneras. Sí, claro, es Pero consistente. no a fin de año. No, estoy diciendo... Hasta me lanzo a decir un mes. Así, a ver. Pero, ¿por qué esta especulación? ¿Por qué esto de que le van a dar indulto, que podría ser acá, si la familia tranquilamente lo puede pedir en base a esa carta? Yo no sé si... Ese es el camino más corto. No, pues, la hija está al tanto. A ver, algo debe saber el congresista Vergara. Tercer rumor. Ese mundo de las especulaciones que tiene Johnny, que no tiene mayor análisis, pues que una persona que está enferma puede escribir temblorosamente, no tiene un niño de 5 años, desbarata esa versión. Pues. Lo que sí el presidente, lo que sí el presidente está enfermo, ¿no? Pero si el presidente Kuczynski tiene si tiene la intención de indultar, él tiene la llave. Que ya no se toque, como bien lo ha dicho Mario, pidieron el indulto a Humala, no le dieron, luego saca el vocero de Peruanos por el Cambio, dice el indulto, luego dice el presidente, y eso le hace daño al presidente, ¿no? Si tiene la intención de indultarlo, que firme el indulto, pero ya que no entremos al mundo de las especulaciones. No pone el tema nuevamente. Lo cabe tocar Johnny. Pero estamos discutiendo la noticia porque el ingeniero Fujimori ha divulgado una carta en la que habla de su estado de salud hoy día y la divulga al gran público. ¿Alguien no tiene a su duda familia. de que el presidente está enfermo? El presidente está enfermo. Sí, claro. Pero ¿por qué no pide el indulto en pedirlo? No, pero y sobre todo con esa carta, yo como familia pediría al día siguiente. Si está mal, la familia, ¿qué espera? Si el mismo beneficiado dice... Está diciendo tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y qué esperan para no pedir indulto? Es lo que yo me pregunto. Es terrible. Tienen que pedirlo. Porque no hay otro procedimiento sino la revisión médica que se desprende de un pedido de indulto humanitario. El tema del presidente Fujimori lo va a ver la familia, como lo hemos dicho N veces, ¿no? Tocar nuevamente política, esto a mí me parece... No me parece bien que nuevamente se saque a la luz. No le parece bien. ¿Quién lo saca a la luz? No ese es el asunto. Es la carta. Hay escrito. O sea, a ver, nuevamente, si el presidente Kuczynski, ¿quién tiene la llave de la salida del presidente Kuczynski? El presidente, de la salida del presidente. Pero ¿quién Fujimori toca el tema en estas circunstancias? Bueno, la carta lo que nos demuestra es que tenemos un presidente que está enfermo, un presidente que tiene a toda miedo luz de morir. tiene miedo y a toda luz quiere salir, ¿no? Quiere estar libre. ¿Quién tiene la llave de eso? El presidente Kuczynski. Pero ¿quién tiene el instrumento para comenzar a que el presidente de la República tome la decisión? La familia. Tú, si ves a tu papá que escribe así, al día siguiente yo sé que tú pedirías el indulto. O sea, usar políticamente nuevamente lo que pasó con el señor Ollanta Humala, ¿no? No me parece. ¿Usted no cree que deberían pedir un indulto humanitario los familiares? Eso está en el ámbito de la familia. No, pero la le pregunto defensa, a usted. la yo defensa, creo que no. Por ejemplo, yo le digo, yo creo que no lo deben pedir si es que no saben que ya se lo van a dar. Porque eso sería un manoseo político. Yo creo eso. ¿Usted qué opina? ¿Deberían o no pedir? Lo que yo creo es que el presidente Fujimori debería salir. El mecanismo que debe usar para lo tiene el presidente Kuczynski y yo no quiero entrar a opinar sobre la defensa que lo tiene la familia y lo hemos dicho bien claro. No ahorita, lo hemos dicho durante la campaña, lo hemos dicho durante años, ¿no? Hoy día estuvo por la mañana aquí en Canal N el ministro de Cultura en una entrevista y por supuesto este fue uno de los temas que se abordó en la conversación y él ha dicho que el indulto no está en agenda. Vamos a escucharlo. Creo que estamos igual en el ámbito de las especulaciones. Ah, sí, claro. Porque también hay que reconocer que muchas veces
no es el presidente el que pone el tema sobre el tapete. Muchas veces es la prensa, muchas veces alguien quiere llamar la atención sobre algo, o resulta que el expresidente Fujimori tiene que ir al hospital, a la clínica, Claro. cuidados intensivos, y vuelve a estar La el tema. fibrilación auricular, que es la que hemos El tema conocido no ahorita, está en el sí. tapete, no lo discutimos en el gabinete, tenemos en claro Muy que es bien. una potestad del presidente y cada uno de nosotros, dependiendo de si llega a suceder y cuando suceda, veremos cómo reaccionamos, ¿no? Bueno, ya hablamos del fujimorismo y tú has tenido recientemente... Este juego no Bueno. miente, lo presiento, no lo ve. Pero, No está en agenda, entonces, por lo No pronto, está en está agenda. dicho. Pero es uno, Bueno, es en el uno de los... Consejo de Ministros, obviamente que no, pues, porque no es el Consejo de Ministros o el presidente del Consejo de Ministros el que firme el indulto, ningún indulto. Es el presidente de la República. Pero ¿quién lo O- pone en o la el agenda? El pedido. El pedido lo pone en agenda. Y ante un requerimiento, me parece que se está interpretando como un llamado de auxilio. ¿Quién va al auxilio primero de la persona que está en riesgo? Bueno, La familia. Kenji Fujimori está en estos momentos ahí. Él ha puesto en su Twitter, estoy entrando a visitar a mi padre, eso lo ha tuiteado hace solamente unos minutos, Se presenta ahí, me parece, llevándole ¿no? medicamentos, Malo. como siempre, y ha dado la fecha exacta, ¿no? Ahí está justo. A ver, ¿lo escuchamos? A ver. Bueno, estamos acá en La Heroes. Vengo a dejarle las pastillas a mi papá, como lo vengo haciendo desde hace 12 años. 11 años, dijo. Desde 12 hace, años, creo, desde hace de 12 años. Bueno, ahí también ha ejercido una presión, ¿no? 12 años que le traigo pastillas. Como, o sea, y se suma al pedido, no sé. Bueno, pero no redondeaste la versión ¿Cuál? que tenías tú. ¿En qué mes te han dicho que se produciría En el mes de los milagros. en el mes de los milagros, de octubre? Sí, así es. Pero, bueno, Pero, son claro, especulaciones. Claro, lo que pasa es que estás confirmando que vuelven a sonar con Bueno, insistencia. a mí, digamos, ese rumor estuvo fuerte antes del 28 de julio. Y después decayó. De ahí bajó, y bueno, ahora continúa, ¿no? Claro, Como que sí. retomando y retomando. Bueno, se divulga esta carta, el propio ingeniero Fujimori, cómo no va a resurgir el tema, ¿no? No es por antojo de la prensa, digamos que... No, la prensa se mete en la culpa. ¿Ah, sí? Sí, siempre tenemos la culpa. Nos autoflagelamos. Muy bien, vamos a una pausa y luego regresamos. Ay, ponemos lo de la ministra. Ah, bueno, otra ministra que también ha dicho que La no... ministra de Justicia, que es la que acá como precisa el congresista Lescani, Sí. es una comisión especial, ¿no es cierto?, del Ministerio Estaría de Justicia. directamente Una involucrado su comisión y los sector. Sí. médicos. Vamos a escuchar a Marisol Perestegui. Me han dado información de que el presidente indultaría a Alberto Fujimori antes de Navidad. ¿Es esto cierto? No hay ¿Se ha ningún tocado el trámite, tema? no hay ningún trámite en curso, Mávila. ¿No hay una historia clínica que se esté trabajando? No hay una historia clínica como en el caso de todos los privados de libertad, ¿no? En No hay medio de- pedido de indulto tampoco, ¿no? No hay Formalmente ningún, presentado. ningún indulto el trámite. Ya, porque tengo el dato de que esto sería antes incluso de la llegada del Papa. Bueno, eso es un tema que sale y yo la verdad que por respeto a la familia y en realidad a los privados de libertad que legítimamente aspiran a su libertad, no comento sobre temas que no son reales. Pero ¿no? tampoco Ni lo especulo descartas. sobre los temas. No, en el ministerio no hay nada en trámite. En el Eso ministerio sí lo no. puedo descartar pero sí porque pero eso puede sí ser lo... una decisión que tome el presidente Esto al es margen una del prerrogativa ministerio. presidencial, pero tiene pues un procedimiento y una base legal, ¿no? Ujú. En caso de que... No, parece que Mario cambiado. también había escuchado El mismo la rumor. versión. Así Pero es. ella habla de diciembre, como tú. No, yo tengo- no he hablado de diciembre. Yo he dicho que he escuchado el rumor ahora y lo estoy contrastando con lo que dijo el propio presidente Kuczynski, que dijo a fin de año, con otras evaluaciones, y digo, este rumor con esta versión no se condicen, hay un conflicto. Sí. Bueno, es que ha estado en UCI. Sí, claro. Entonces, en UCI no es que fue a atender, no fue una emergencia, sino que estuvo en UCI, ¿no? Unidad de cuidados intensivos, durante varios días, no un solo día, ¿no? Entonces, de repente eso ha hecho que alguna gestión, que no sabemos a qué nivel está, pero parece que existe, porque los rumores vienen por diferentes lados, que están conversando sobre ello. Muy bien. Y no sabemos quiénes tampoco, o no tenemos el detalle por lo menos, pero se lo vamos a informar. Más Vamos adelante. a una pausa y regresamos con lo que ha dicho Daniel Salaverry, vocero de la bancada fujimorista, acerca de si acatarían o no el respeto del fallo del Tribunal Constitucional. Respetarían el fallo, no respetarían el respeto. Con eso regresamos. Bueno, el vocero de la bancada fujimorista ha dicho que Fuerza Popular va a respetar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley antitransfugismo. Y dijo, por si acaso igual cualquier congresista podría proponer otra norma
o sea, hacer alguna variación respecto a esta llamada ley antitransfugismo que se adecue a lo que diga el Tribunal Constitucional, que es en la quincena todavía, que vamos a conocer el fallo de manera oficial, ¿no? Quincena, ¿no? Está bueno. Vamos a escuchar lo que el congresista Salaverry. Nosotros ya lo hemos dicho, siempre hemos sido respetuosos de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y especialmente del Tribunal Constitucional. Esta vez no va a ser la excepción. Obviamente esto no significa que no cuestionemos, que no critiquemos, porque nos parece, de ser así, de darse esta sentencia en contra del fortalecimiento de las bancadas, nos parece una sentencia ilegítima porque contraviene otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, como el de la valla electoral, que justamente se implementó para evitar que se fraccionen o se atomicen las bancadas en el Congreso. ¿Para qué tenemos valla electoral si finalmente cualquier congresista que se sale de una bancada va a poder formar otra? En fin, eso es el fundamento de fondo. Sin embargo, no pueden impedir que en el libre ejercicio de su derecho los congresistas o las bancadas puedan presentar otros proyectos de ley para... ¿Qué nos cuenta el congresista Vergara? ¿Hay otro proyecto de ley en ciernes en el fujimorismo sobre este mismo asunto? A ver, voy a hacer un análisis como ingeniero, apelando al sentido común. ¿En qué parte del mundo, cuando hay una sentencia en el Tribunal Constitucional o en la Haya o en el Ministerio Público, una de las partes sabe antes la supuesta sentencia, porque no tenemos sentencia? ¿Ustedes se imaginan si pasara eso, por ejemplo, en el diferendo marítimo que hemos tenido con Chile? Si 5 días antes se sabía de este fallo, ¿qué hubiera pasado? Seguramente quizá hubiera pasado un conflicto, no sé, una respuesta diplomática. Oye, en ninguna parte del mundo... Acá hay raqueteros, pues, acá la gente, acá los choros te roban un balón de gas. Justo iba ahí. Y eso no pasa en Holanda, no, pues no pasa en Holanda. Justo entonces, iba ahí. acá sí, acá se filtran, sí, pues se filtran en el Poder Judicial, en Indecopi, la Fiscalía, la Policía, sí se filtra, pues es una realidad. Pero, no digo que esté bien, pero su comparación la verdad es que no me parece pertinente. Pues obviamente que no, pues en otros países no, acá sí, pues. Lo que me parece raro es que juristas reconocidos digan, oye, no, está bien, no pasó nada. ¿Dónde está la imparcialidad, la reserva del proceso, el debido proceso? Pero se va a investigar, no, está bien, va por un lado. No pero no es posible, Verónica, que si yo tengo un tema judicial, por ejemplo, de mi casa con un banco, 5 días antes el banco tenga la sentencia donde me quitan la casa. ¿Eso está bien? O sea, primero el tema de forma, de cómo se puede filtrar, claro y que no le damos el peso. Si, imagínese si pasara esto, claro que pasa y no está bien. Pero no está bien. Que no, pero sí pasa. Por eso digo que su comparación no es pertinente. No, Verónica, entonces, lo que pasa es... O sea, usted lo que quieren, pregunto yo. Pero ahí voy a contestar la parte de fondo. Ya. No, por supuesto. O sea, primero... Todos estamos de acuerdo aunque no se debería... Todos, y que los juristas digan, no pasó nada. Lo siguiente, el Tribunal Constitucional nunca falla positivamente. Lo que pasa es que si en el supuesto negado, porque todavía no tenemos sentencia, en el supuesto negado que el Tribunal Constitucional diga, oye, esta ley no va, se crea un vacío ahí en el reglamento del Congreso. Por eso es que nosotros sí podemos legislar para cerrar ese vacío. Se va a generar un caos. Porque no solamente, el supuesto negado nuevamente, en la sentencia dice que no solamente se va contra este artículo de la ley, sino dice que ya no van a funcionar a través de bancadas. En el 2006, cuando hubo una explosión de leyes, ¿qué es lo que pasaba? Que un congresista de una misma bancada hacían leyes parecidas y se presentaron 14.000 leyes. El Congreso dijo, vamos a regular el ordenamiento de esto. Así que estipularon que el Congreso de la República empiece a funcionar a través de bancadas. Un congresista presenta un proyecto de ley y tiene que tener la firma del vocero y de 5 congresistas de la bancada. Si el Tribunal Constitucional se tira abajo esta ley, va a crear un vacío y nosotros tenemos que legislar. El Tribunal Constitucional no legisla. Lo que él dice es, oye, no está bien esto, pero tenemos que hacer un proyecto de ley. Así que normal, nosotros podemos hacer ese proyecto de ley. Pero le pregunto si ya existe ese proyecto de ley, o ya lo han discutido, ya tiene, digamos, porque no tenemos la sentencia. No sabemos hasta dónde va la sentencia, ¿no? Finalmente hay dos versiones. Anunciando el derecho de hacer otro proyecto de ley. Sí, porque crea el vacío. No vamos a saber cómo va a funcionar el Congreso. Muy bien.
¿Qué dice Johnny Lescano sobre eso? A ver, en primer lugar, yo quisiera decir que las sentencias del Tribunal Constitucional se tienen que cumplir, porque hemos escuchado a congresistas de Fuerza Popular, del Fujimorismo y el APRA, que dicen que no van a acatar esa sentencia. Y algunos han tenido que dar paso atrás, porque esa era una posición dictatorial y golpista. ¿Cómo no acatar un fallo del Tribunal Constitucional? Pues es una aberración jurídica. Eso en primer lugar, hay que hacerlo notar. O sea, esta costumbre dictatorial del fujimorismo parece que no ha pasado. Y eso es muy peligroso en un Estado de Derecho, mi querido Edu. En segundo lugar, aquí no se habla de una ley antitransfugismo. Esa no es una ley antitránsfuga, por ningún lado. No aparece ni siquiera la palabra tránsfuga en la ley aprobada. Eso es una ley mordaza hecha a medida para que los congresistas del fujimorismo no se salgan de su bancada. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Ya hay un fallo, porque ya hay un fallo. Lo que pasa es que no se ha notificado formalmente y el proyecto de resolución se ha filtrado. Bueno, nadie dice que está bien, se debió reservar, pero el fallo ya se ha dado, ya se ha votado, si no nos hubiera hecho ese proyecto de resolución. ¿Qué dice ese fallo? Que se ha violado 3 derechos fundamentales de los parlamentarios, 3 derechos, y lo ha explicado claramente el Tribunal Constitucional, por lo menos en la parte resolutiva, que IDL ya también lo ha publicado con las firmas correspondientes. Dice, se ha violado el derecho a la participación política, se ha violado el derecho a la conciencia y se ha violado el derecho de que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Entonces, eso no es pues ley antitránsfuga, es una ley que vulnera derechos de los parlamentarios y que le quita una serie de funciones si el parlamentario se retira o es expulsado. Aun cuando fuese expulsado injustamente, lo sancionan encima. ¿Cómo de manera tal, entonces? ¿Porque usted quiere que haya muchas bancadas? No. ¿Cómo tendría es que ser? no tiene que, aquí no estamos hablando de la situación de las bancadas. Estamos diciendo que esa ley ha vulnerado derechos fundamentales de parlamentarios. Okay, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo que ser esta norma? Y tú preguntabas, Mario y Verónica, ¿hay un proyecto? Claro que hay. Cuando se aprobó esta ley inconstitucional, yo sustenté el dictamen en minoría. Y ahí sí expliqué cuáles eran los supuestos del tránsfuga, y a ese tránsfuga sí sancionarlo. No solamente sacarlo de la bancada, sino sacarlo del Congreso. Y bueno, el fujimorismo no hizo caso y aprobó su ley tal y conforme estaba planteada. Bien, ¿cómo Pero es? yo he presentado, señor, poner los casos de tránsfuga, pues aquel que se va por fines subalternos, aquel que se va por dinero, que aparte está cometiendo un delito, aquel que se va por cálculo político, pero que... Cálculo político. Cálculo político, él sin ninguna explicación sale, quiere hacer su bancada y quiere tener personal. ¿Cuál sería esa sin explicación? Ninguna razón, sin ninguna razón. ¿La señora Marisa Glave, Indira Wilca serían por cálculo político? Bueno, ahora vamos digamos, dictada la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que ver si esa van... cálculo político también podría ser... Claro, es una zona gris la de cálculo político, ¿no? Puede haber dificultades, pero si yo, por ejemplo, renuncio porque hay corrupción en mi bancada, esta ley permite que, a pesar que yo he renunciado probando que hay corrupción en mi bancada, me sancionan. Eso no sirve, pues esa ley... O sea, como corrupción, y que usted pueda denunciar a exactamente, yo digo en mi bancada hay corrupción y me voy. O han traicionado el plan de gobierno y lo demuestro y me voy. Claro, lo que se sobre es que se vaya. Que hay una justificación, una fundamentación, y me salgo y me sancionan. Con la ley que se ha aprobado me sancionan. A pesar que yo tengo razón, me sancionan. Eso es vulnerar pues derechos constitucionales. No hay por ningún lado una ley antitransfugismo. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es una verdadera ley antitránsfuga. Porque poner en qué casos uno está actuando como tránsfuga y con eso recién sancionado. Los congresistas que hoy se han ido de sus bancadas y han sido sacados de sus bancadas, ¿qué son? ¿Cómo los califica usted? Porque conoce, son algunos, ¿no? Creo que son 14, no sé. 13. No, son 10 de una bancada que han tenido discrepancias. La señora Patricia Donaire, la señora... Bueno, en el caso de Patricia Donaire, en el caso de Patricia Donaire, absolutamente claro 13. De que haya habido un maltrato y se ha ido la señora haciendo uso de su derecho a conciencia, ¿no? Le encargaron un trabajo, le dijeron este trabajo no sirve,
y dijeron, no aceptamos ese trabajo para hacer la reforma electoral. ¿Y lo del bloque y se acabó. Perú? Bueno, ellos tendrán que explicarlo en el Congreso a tiempo, pero con esta ley quedaban como parias, a pesar que hay una situación de carácter político, quedaban como parias. ¿Y por qué como parias? Porque no pueden conformar la comisión permanente, no pueden conformar. Lo que pasa es que creo que ahí el tema... ¿Usted puede conformar la comisión permanente? Yo sí, pero uno que está afuera no. No, claro, yo sí, yo como parlamentario yo sí puedo conformar la comisión permanente. No, como vocero, si el partido a mí me designa, conformo. Por eso, pero estos 10, que son un número regular, que han tenido discrepancias políticas con otro grupo, no pueden estar en el consejo directivo, no pueden estar en la comisión permanente. Pues, ese es un problema, digo yo. Es que no es de proporción, son 10 parlamentarios que han quedado como parias. Por eso, pero no tendrían ni siquiera tiempo para hablar en el Pleno. O sea, tienen una serie de limitaciones que están dichas en esa ley. En el fondo les ponen una mordaza. Entonces, si en casos justificados, donde yo solamente he ejercitado mi derecho constitucional, me van a sancionar a pesar que yo solamente estoy ejercitando, tal como le ha dicho el Tribunal Constitucional, un derecho constitucional. No, pues, sancionarán al tránsfuga, al sinvergüenza que se sale por gusto o el que se sale el dinero. Edu, en tu partido eso saben muy bien. Montesinos los sentaba a los parlamentarios y les daban. Esos son los tránsfugas. Esos son los tránsfugas. Entonces yo digo, no puede ser pues que si ellos saben quién es el tránsfuga y han conocido bien de cerca. ¿Sabes cuál es el problema? Dicen, ahora no queremos tránsfuga. Entonces, nosotros tenemos que valorar dos cosas: los partidos o las individualidades. Muchos dicen, oye, yo he ido por este partido, lo usan como combis electorales y una vez que salen elegidos, buscan cualquier pretexto. Y este no es un problema que ataque a Fuerza Popular. En los 15 años, un solo congresista de Fuerza Popular se fue, el señor Llovera. ¿Y dónde se fue este señor Llovera que le robaba a sus trabajadores? Se lo llevó el señor Johnny Lescano a su bancada. ¿Qué es lo que pasa? Yo no era vocero. Pero estaba en su bancada y no le hablaba usted, ¿cómo? No le hablaba. Es una protegión. Yo me lo llevé, como estar imputando a mí. ¿Pero le pareció bien que se integrara a la bancada de Acción Popular? Capaz no. Y ahí, le pregunto qué le pareció. Y el tema de conciencia ahí. No es pues una digo yo, si era una persona que está claramente había cometido delitos. Pues, si hubiera habido una ley antitránsfuga, este señor no se hubiera podido integrar. Claro, y como no había, me lo jalo. Yo no me lo atrapo. Pero si hubiera habido una ley antitránsfuga, ese señor no se hubiera podido integrar. Bueno, con la ley de ahora tampoco podría. Si ese señor hubiera denunciado corrupción, por ejemplo, en la bancada que tenía el fujimorismo, y si hubiera salido, ese no es un tránsfuga, pues. Entonces necesitamos una ley que califique esas cosas. Entonces no vengan a decir, oiga, que Llovera se fue acá, ya. No, pues. Pero usted lo cogió. Pues, Pastor Rosas no se salió también de la bancada fujimorista. ¿Quién? Me parece que sí. Pastor Rosas también. Pastor Rosas. Ya. El tema es sí ha habido. Muy pocos. ¿Ya? Pero una cosa es promover el fraccionamiento. ¿Qué es lo que pasaba? A ver, para que entienda un poquito la señora, porque a veces nos quieren pintar una cosa. Yo sí estoy de acuerdo que esta no es una ley antitránsfuga. Eso estoy totalmente de acuerdo. Esto es una ley que evita el fraccionamiento de las bancadas. Algunos quieren decir, en el gobierno de Ollanta Humala cambió su plan de gobierno. Pero señor, si usted tiene duda de ir con un partido político, no vaya por ese partido político, pero no pretenda que una vez que cambie tu condición, empiece a formar bancadas. En los últimos 15 años se formaron 14 bancadas que el pueblo no eligió. ¿Por qué somos 6 bancadas? ¿Porque a nosotros se nos ocurrió? ¿O porque las urnas dijeron que seamos 6 bancadas? Lo segundo, cuando se empieza a atomizar las bancadas, no se llegan a acuerdos. El defensor del pueblo nos demoramos 6 años para elegirlo. Y una vez que se empiezan a atomizar, empiezan a hacer cada 5 congresistas una bancada, el tema de fondo quieren asesores, quieren oficinas, que alquilaremos una nueva oficina, un nuevo edificio. ¿Cuánto es el gasto? Porque estoy preguntando a varias congresistas. ¿Cuánto es el gasto por hacer una nueva bancada? Aproximadamente se han gastado 5 millones en los últimos 15 años, en otras 14. Como 300.000 soles más o menos. No, pero es una frase, es una cifra muy gruesa. O sea, me refiero, ¿cuánto es una bancada? No hay un gasto adicional, pues. Perdón. ¿Los asesores de dónde vienen entonces? Son, digamos, el caso de Frente Amplio, voy a poner el caso de Frente Amplio. Son 20. Eran. De acuerdo a
ellos tienen como 30 asesores, por ejemplo, porque es una bancada de 70 y Se llama tantos. proporcionalidad. Ya, pues por eso. Esos 20 que por diferencias políticas se han partido en 10-10, van a tener que también disminuir su personal y de un No es lado. cierto. Sí es cierto. Nosotros como bancada chica tenemos solamente un asesor, 2 asesores, un auxiliar y un técnico en la bancada de Acción Popular. Porque son Entonces, 5. esto de que va a aumentar la plata, que vamos a... ¿No le ocasiona un Esa es pura gasto? faracuya, no tiene ningún sustento. ¿No le tiene ocasiona ningún un gasto? sustento. No es cierto. Ahora, Entonces, ¿y las oficinas? No hay ningún sustento en eso, porque se disminuye el personal. Ahora, Edu, por favor, ¿quién tiene el mayor número de tránsfugas en el Congreso? A ver, saquen la cuenta nomás y revisen a qué partidos políticos han pertenecido un gran número de sus congresistas. ¿De dónde vienen? Y podemos enumerarlos a quienes han ido. Una pregunta. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Creen que van a estar preocupados de los tránsfugas? Un tránsfuga es una persona que postuló por otro partido, ¿no? Es un tránsfuga. Eso es un tránsfuga, señor Lescano, ¿no? Es un no, por eso te pregunto. Pero ustedes tienen un montón de tránsfugas, ¿no? Entonces le aplicaría a usted también tránsfuga. No. Usted postuló por Solidaridad Nacional. No, yo soy un congresista decente. Pero... Nosotros somos congresistas decentes. No nos pasamos... ¿Postuló por Solidaridad Nacional? Ya me había olvidado. Entonces, si usted tiene... Lo que no pasa nos hemos pasado de un partido al otro. Estaba en Acción Popular y no hace años. Antes de estar y no le aplica lo de tránsfuga entonces. O sea, para sus adversarios sí tránsfuga. Por dinero, por fines subalternos. Yo actúo por conciencia, soy un parlamentario honrado, nunca me he sentado en la y les niega a los que han ido a parar al fujimorismo haber hecho... No, digo pues, uno tiene... si usted dice eso, si usted se atreve a decir eso... Quien critica eso... Pero usted está criticando eso. Quien critica eso tiene que tener solvencia moral para hacerlo. Dicen, no, los tránsfugas. ¿Y quién tiene el mayor número de tránsfugas? No, de ahorita nomás, de hace un año. Pero ustedes no los conocen. Díganos algunos nombres. El presidente del Congreso viene de otro grupo político. ¿Eso le hace una mala persona? Pero es una persona que se ha pasado de un partido a otro. ¿Usted se ha pasado o no? Hace poquito. Ya, pero el tiempo diluye. ¿Usted lo explica o no? Hace 20 años atrás. En el mundo ya prescribió. Claro, en el mundo del señor Johnny Lescano, decirle tránsfuga a una persona que estuvo militando en otro partido y luego pasó a las filas de Fuerza Popular, sí aplica, pero para el señor Johnny Lescano no le aplica. El señor ha postulado que no haya salido elegido, es otra cosa. Que me he pasado de un partido por conveniencia, que soy violador. ¿El presidente del Congreso sí? No. Pero entonces, usted está diciendo que es tránsfuga. Que se pasen de un partido a otro sin dar una explicación, eso sí son tan... ¿Y cuál fue su explicación de que se pasó de Solidaridad Nacional, que no fue elegido? Discrepancias políticas. Solo aplica ahí discrepancias políticas. No, pues... Discrepancias políticas. Yo lo hace siglos, pues, ¿no? Ya venció. Los que tienen... ¿Quiénes son los padres del transfugismo? Ya venció entonces. Obviamente. Ya venció su... Entonces, ¿quiénes va a creer ahora que están preocupados por los tránsfugas? Pues si se compraban a los congresistas en la salita del cine. Por favor. O sea, yo creo que con eso nadie está de acuerdo. Nadie quiere que se compren congresistas. Pero yo estoy segura que existe sí cierto malestar en la población. Así es. En general, contra los políticos. Eso tenemos clarísimo, ¿no? Y bueno, lamentablemente ustedes son los 130 más visibles, ¿no? Los congresistas. Entonces la gente ve ahí que de pronto entran con una agrupación y ¡pum! Se van para otro lado. Y entonces la gente se... Bueno, ese es el tránsfuga, pues. El que se va por gusto. Pero no el que ejercita derechos constitucionales. Bueno, ese no es el tránsfuga. Eso de repente habría que arreglarlo, ¿no es cierto? Habría que arreglarlo de repente. Mira, nosotros cuando la ley empezó a madurar, vimos que no se vulnere ningún derecho al congresista. Y tan cierto es esto que, por ejemplo, la ley no le aplica a la congresista Jenny Vilcatoma. Eso porque usted salió antes. Pero permíteme hablar, yo no lo interrumpo. ¿No? Por ejemplo, a la congresista Jenny Vilcatoma, que no le aplica, usted la ve, ha presentado 19 proyectos de ley, está en la comisión de fiscalización, va a la comisión permanente sin ningún problema, y yo no la veo que se haya vulnerado algún derecho. Lo que hay algunos congresistas que son promotores del fraccionamiento, que quieren jalar, lo que no le han dado las urnas, quieren obtenerlo, o sea, perdieron futbolísticamente, perdieron en la cancha y en mesa quieren jalarse otros congresistas. Y eso está mal. Pero la señora Vilcatoma nadie se ha jalado. No, por eso, es que ella no quiere. Podría. Pero, o sea, si es que se hubiera vulnerado algún derecho, lo que yo iba es que si es que se le había vulnerado algún derecho, ella tranquilamente ha podido irse a otra bancada, pero yo la veo tranquila.
Pero no, siete de cada 10 peruanos, Verónica, siete de cada 10 peruanos están a favor de este proyecto de ley. O sea, no tiene ningún impedimento para integrarse a otra bancada. Se salió antes de aprobar la ley. Sí. Mira, si esa señora se hubiera salido después, ahorita hubiera estado con una paria. ¿Y ahora lo está? Pero si está como independiente, nosotros hemos tenido que darle algunas comisiones en algunas, ¿no? Para que... Pero en ella no se aplica la ley. Asiento en alguna comisión. Así es, para que pueda trabajar tranquilamente, porque si estaría con la ley vigente, no podría. Podría. Pero los 10 congresistas de Frente Amplio, los que han salido, también están integrando, ahí creo que se han acomodado en algunas comisiones. Tú me dices, pues, es que, mira, Verónica, al congresista no lo puedes acomodar, pues. El congresista tiene derechos fundamentales, derechos de reglamento. Pues no, un congresista no va a estar acomodado por ahí, pues. Un congresista es representante de la población. A nosotros nos elige y para que eso tengamos de repente habría que cambiarlo. ¿Usted está a favor o en contra del voto preferencial? Yo estoy a favor del voto preferencial. Sí, pero esto no solucionaría las cosas que que elijamos a las personas y pongamos el numerito y entonces, bueno, sale esta persona, bueno, que salga del Congreso y ya también que se renuncie. Porque algunos lo ponen en el 20, 30 lugar y no salen. Salen los primeros lugares que a veces solamente ponen dinero. Entonces hay que comenzar a fortalecer. ¿Quiere seguir con el voto preferencial? Hay que fortalecer a los partidos políticos para eliminar el voto preferencial. ¿De eliminar el voto preferencial o no? No, yo creo que el sistema está funcionando bien. Hay que hacerle algunos arreglos, ¿no? La ley electoral, por ejemplo, la de dádivas, el tema de que el financiamiento sea bancarizado, cosas como eso. Pero yo creo que sí está funcionando bien, a mi parecer. Yo, por ejemplo, fui el 11 y salí elegido. No fui un número cercano, no fui el 11 y fui elegido. Así que yo creo que sí funciona. Yo me acuerdo que ustedes una vez entrevistaron a Juan Cheput. Ya. Cuando se salió de Perú Posible. Sí. Y después ustedes lo felicitaron. ¿Yo? Sí, yo me acuerdo. Indicando que en realidad... O sea, está bien el fraccionamiento, que se cambie. ¿Por qué? Porque, escúchame pues, porque Cheput se había salido viendo, a las consecuencias del archivo. Porque ya Cheput se dio cuenta de la situación tan grave en que estaba el señor Toledo. Lo debió denunciar. Corrupción. No, ya, y yo digo fue cuando lo chotearon feo a la alcaldía. Lo debió denunciar. Transfugimos y yo veo que el jefe es uno que ha cometido delitos. Yo me voy a quedar en el partido. Como el congresista Llovera. ¿Ya? ¿Yo me quedo en el partido o me voy? Lo lógico es que me vaya. Ese es el transfuga. Ellos consideran hasta esos tránsfugos. Ya le dije que esta ley no es una ley. No resiste el menor análisis de su ley del fujimorismo. Y ahora están picados porque el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Bien, tenemos un par de noticias más que cubrir todavía, cabayeros. Pero está bueno el debate para que los televidentes saquen su propia conclusión. ¿A favor de cuál de los dos? Para terminar, porque yo ni hablo más. Solo dos cositas. Respetemos el voto popular, lo que las urnas han dicho, y 7 de cada 10 peruanos está a favor. Pero van a cumplir el fallo. Esos 5, por supuesto. Bueno, el vocero ya ha dicho que sí. Por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos con la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público que continúa. Muy bien, continuamos aquí en Portada y continúa también la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por el caso Toledo. Como ustedes saben, se atribuyen más o menos recíproca o mutuamente la responsabilidad de la demora en el proceso de extradición del ex mandatario. Ayer el juez del caso, Abel Concha, en este caso entonces el Poder Judicial, sostuvo que la demora en la extradición se debe a observaciones hechas por la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, es decir, le echó la pelota a la Fiscalía. Y, en cambio, el fiscal de la Nación, representante del Ministerio Público, Pablo Sánchez, dijo hoy, en respuesta a lo que le habían dicho ayer, que los fiscales han cumplido con entregar las pruebas para solicitar la referida extradición. Entonces dice, si no son los fiscales, ¿quién será? A ver, ¿los escuchamos primero? Tenemos acá ambas declaraciones. Tenemos la del juez Concha. Hasta el día de hoy todavía no han levantado esas observaciones y hemos solicitado unas consultas a la Unidad de Cooperación Internacional para que nos digan cuáles serían las consecuencias, los beneficios o los perjuicios que podría ocasionar que se mande una solicitud sin levantar estas observaciones. Doctor, ¿por qué señala usted que la Fiscalía no se atreve? Bueno, está ahí además acompañado del presidente
Poder Judicial, digamos. ¿No? Eso es como un apoyo. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho también la ministra de Justicia, Marisol Perestello, que la verdad es que siempre se ha pronunciado con cierta indignación, ¿cierto? Que es una tercera punta en este conflicto, porque es Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, es lo que representa ella. Vamos a escucharlo. Así como se lo pedimos públicamente a Toledo en su momento, se lo volvemos a pedir, ¿no? O sea, no haga que el país esté haciendo este esfuerzo económico y en tiempo y genere esta zozobra cuando debería de venir y acogerse al procedimiento simplificado de extradición. ¿Hubo comunicación con el expresidente directa? No, nunca. Siempre ha sido comunicación a través de los medios de comunicación. Porque en alguna nota periodística se mencionó una conversación que se había conversado con él y que él había optado por el otro camino, por el camino de la cobardía. Era bueno, la es frase que yo no entiendo cómo se puede atribuir. No entiendo, no, eso sí lo dije y me ratifico. A mí me parece que alguien que ha presidido el país, o incluso un ministro que ha tenido el altísimo honor de servir a su país y de representarlo, no puede huir cobardemente de sus responsabilidades frente a la justicia. Y si tienes un proceso de investigación, bueno, preséntate. Y si te privan de libertad 18 meses para demostrar, entre comillas, la inocencia que señalas, bueno, pues asúmelo. Ese es el costo de ser un funcionario público. Es altísimo. A ver, ¿qué dicen estos invitados? Bueno, yo he estado ayer en la Comisión de Justicia y hemos escuchado al presidente del Poder Judicial. Y lo que se ha determinado es lo siguiente. En el caso Odebrecht, caso Interoceánica, donde se está pidiendo la prisión preventiva al señor Toledo, la petición ni siquiera lo tienen los jueces norteamericanos. Se han presentado los papeles al Departamento de Estado de los Estados Unidos y ahí ha quedado. No ha pasado todavía a los jueces. De tal manera que en estos momentos los jueces norteamericanos no tienen cómo pronunciarse porque dice que está estancado el procedimiento. Ese es el caso Interoceánica con Odebrecht, del señor Toledo. El caso que está viendo el juez Concha es el caso de Coteva. Ahí no hay ni siquiera pedido de prisión preventiva, ni siquiera pedido de extradición, que son dos cosas absolutamente distintas, cada uno tiene su procedimiento. No han salido del Perú, siguen en este entrampamiento en que el Poder Judicial dice que todo está listo y la Fiscalía dice que no, y se tienen que poner de acuerdo para remitir el documento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo haga llegar al Departamento de Estado. Ese caso de Coteva ni siquiera ha salido del Perú para pedir la extradición de Toledo o su prisión preventiva. Y el caso de Interoceánica, del dinero que dice que recibió 20 millones, está en el Departamento de Estado, los jueces norteamericanos ni siquiera lo estaban viendo. Y ahí hay un retraso evidente porque el caso de Interoceánica ya lleva más o menos más de medio año. ¿Y es a propósito o por negligencia? Bueno, uno puede sospechar que es hasta a propósito. Pues, ¿qué hacen en el Departamento de Estados Unidos? Un caso de hace 6 meses y que todavía no pasa a los jueces americanos. Y ayer le hice una pregunta al presidente del Poder Judicial. ¿Cómo el caso de Burga, que fue pedido por la justicia americana, fue tan rápido su extradición a Estados Unidos? Y se sobreentiende que en estos casos debe haber reciprocidad, pues, es decir, la misma agilidad. ¿Qué está pasando ahí? Uno puede pensar que no lo quieren traer o no están agilizando el proceso a propósito. ¿Quiénes? No sé, pues el gobierno, porque quien tiene que agilizar esto es el procurador, tiene que ir a contratar los abogados, dice que han contratado y por eso sería bueno, digamos, indagar sobre el particular más, ¿no? A mí me da la sensación de que no hay una voluntad política, ¿no? Que tiene que estar, como bien lo ha dicho Mario, tiene que tener varias aristas, procuraduría, no hay cuadernillo de extradición, no hay presupuesto para la procuraduría, el Estado peruano no tiene todavía el defensor en Estados Unidos. ¿Qué estamos esperando? Yo creo que este caso ya tiene toda la ecuación, ¿no? Tenemos la plata, tenemos las cuentas, tenemos los montos, tenemos los lugares donde se han depositado y el tema de la Interoceánica, recordemos que el presidente Kuczynski fue ministro, ¿no? Y el ministro Zavala también. Entonces me da una sensación de que no hay una voluntad, de que la ministra no le hemos dicho al presidente Toledo que venga, no va a venir, pues. Hay que hacer una estrategia y esa estrategia tiene que estar liderada por el Ministerio Público. Tiene que estar liderada por la ministra, que tiene que tener Ministerio Público, Poder Judicial, procuradoras y presupuesto. Sin presupuesto, ¿qué van a hacer las procuradoras?
No entiendo cómo lo vamos a traer, porque la jurisprudencia en Estados Unidos es distinta, ¿no? No tenemos cuadernillo de extradición. Me parece que hay un cierto miedo de lo que venga, ¿no? Recuerda que la señora Elian Carr dijo, sé lo que has hecho, espero que no sea eso. Bien, antes de irnos, leeremos la última noticia. Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de reconstrucción con cambios. El plan de inversión supera los 25.000 millones de soles y el señor Pablo de la Flor ha dicho que el plan supone un incremento del 10% respecto a la estimación inicial. Recién se ha aprobado esto. Bueno, esperamos que pronto puedan iniciarse a ejecutar las obras. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, Mario. Gracias. Buenas noches. Ya no vamos a hablar de Perú. ¿Ya no? No se pregunta. Ya no. Nos vemos mañana aquí en Portada.